Bueno, ya como lo habíamos dicho, se encuentra con nosotros para conversar de lo divino y lo humano el ex vicepresidente de la República, Angelino Garzón. Compañero Angelino, bienvenido. Muchas gracias, Antonio, por invitarme y también por el término de compañero, me gusta mucho. Ah, bueno, sí, no, pues y aprovecho para saludar a Ana y a Bruno. Gracias. Yo soy un gran admirador de lo que hace Bruno culturalmente. Claro, un hombre que tiene una trayectoria enorme. Es un hombre con una gran trayectoria y con una gran autoridad moral y artística. Muchas gracias. Angelino Garzón, mire, un poco en son de chacota y de broma cariñosa, habíamos hablado del Señor de los Milagros y uno podría decir que usted como bugueño también es otro Señor de los Milagros. Ha sobrevivido a instancias de su salud de las cuales se encuentra totalmente recuperado, gracias a Dios. Ha sobrevivido a pasos por diferentes sectores de la política, desde el Partido Comunista hasta el gobierno de Juan Manuel Santos, pasando por una serie de inflexiones, de cambios, de variables. La primera pregunta tiene que ver con eso, Angelino Garzón. ¿Para dónde va? Dice un montón de gente por ahí, ¿será que está equivocado o no, que usted se volvió uribista? Pues mire, el milagro es que estamos hablando aquí. Ese es el milagro. Y obviamente que yo no me puedo comparar con el milagroso de Uga, con el grito de Uga, como popularmente le decimos los bugueños, para tener en cuenta el término de la diversidad. Pero soy un agradecido con el Dios de los cielos y con el milagroso de Uga y con todos los médicos y médicas tratantes, los terapeutas, pero también con mi familia, con Montserrat Muñoz, mi esposa, que es mi centro, mi izquierda y mi derecha. Doña Monse, es la panoplia total de la ideología por la que usted ha transitado también. Es el secretariado mío. Y también de mi hija Ángela y de mi hijo Nicolás y de toda mi familia. Y también soy un agradecido con esa cadena de oraciones de personas que sin conocerme oraban por mi salud. Y también con el personal de seguridad de la Policía Nacional que lo sigue y de cuidando. enfermería de la policía, que me siguen cuidando y que fueron muy solidarios conmigo. Entonces, yo soy un buen ejemplo de cómo uno tiene que ser un agradecido con la vida y además de que no puede cantar victoria. Esto es como remar contra la corriente. Yo soy consciente que todos los días tengo que someterme a una dieta rigurosa, evitar consumir alimentos que tengan grasas saturadas y también someterme a terapias de recuperación. Sí. Pero yo sí creo que hoy el Estado tiene un deber con todas las personas que han sufrido cirugías complicadas o accidentes de trabajo, o que están en condiciones de discapacidad. El deber del Estado no es un favor. El deber del Estado es procurar que esas personas puedan recuperarse, pero yo creo que todas las personas en condiciones de discapacidad tienen el derecho de tener una terapia, recuperarse, porque un discapacitado no es un incapacitado. Y uno goza. Es muy lindo ver uno cuando una persona que está en condiciones de discapacidad va saliendo adelante, va mejorando. Y entonces, pues yo soy un buen ejemplo de cómo la vida le da una segunda oportunidad al Dios de los cielos. Y todos los días le pido al Dios de los cielos que me permitan seguir viviendo y tener salud, incluyendo pues al negrito de Uga. El pasado 3 de agosto, antes de terminar la vicepresidencia de la República, yo fui a Uga a darle gracias al Señor de los Milagros y entrevistarme con el alcalde de Uga, John Harold Suárez, que somos muy amigos personales. Y lo hice el 3 de agosto porque no tenía sentido hacerlo después del 7 de agosto, ¿no? ¿Y usted le está pidiendo al Señor de los Milagros que lo ilumine para no contestarme para dónde va y si se volvió uribista? No, ni mucho menos. No, ya le voy a contestar. Es que lo veo muy acelerado, Antonio. No, pero pues, no olvide que yo a esta altura... Su tranquilidad me acelera, Angelino. Otra cosa que yo he aprendido en esta vida es que uno no debe ser acelerado, sino que debe ser paciente, calmadito. Bueno, lo vimos. Eso lo valoran mucho las mujeres, además.
Ah, Le caramba. doy ese Es consejo. un practicante de la lentitud, es decir, en el mejor sentido de la Que hay palabra. que saber esperar. No hay que ser precipitado. Sino de la precipitación solo queda. Vea, no, sí. ahora políticamente, El polvo de gallo, políticamente yo no tengo sino palabras de agradecimiento. Primero a los trabajadores y a los sindicatos. Porque yo lo que soy hoy se lo debo a los trabajadores y a los sindicatos. Y en segundo lugar, a los años de militancia mía en el Partido Comunista Colombiano. Sí. Yo en el Partido Comunista Colombiano fui desde la militancia de base hasta el Ejecutivo Central del partido. Y todos esos años de militancia en el partido a mí me dieron valores importantes. El valor de lo colectivo, el valor de defender la propiedad colectiva, me lo dio el sindicalismo también, que me han servido mucho en el sector público. Claro, yo me retiré voluntariamente del Partido Comunista en el año 90. ¿Y por qué? Porque junto con Antonio Navarro y Antonio Pizarro, lo veníamos haciendo con Bernardo Jaramillo, que lo mataron el 22 de marzo de 1990. Creamos el 3 de abril de 1990 la Alianza Democrática en Medellín. ¿Usted recuerda? Claro, ahí Y estábamos. entonces, eso no lo entendió en su momento el Partido Comunista Colombiano. Yo creo que por sectarismo político, pero yo lo entendía, porque yo creía que era necesario una unidad muy amplia, muy diversa, muy diversa. El sancocho del que hablaba Jaime Weidman, Sí, sancocho nacional, sí. yo creo que eso es lo que le ha faltado al país le ha faltado más unidad en la diversidad. Crear un gran sancocho nacional, con gente que piensa incluso diferente a uno. Venga, pensamos diferentes, porque los que pensamos igual nos podemos reunir a tomarnos un vino, o a comer, o a Lo que charlar. llaman el bombo mutuo. No, hay que hacer un sancocho. El sancocho es la diversidad. Estaba temaniano usted, ¿no? Usted se acuerda, usted lo debe saber, una canción de Daniel Santos que dice el ajiaco. Vamos a hacer un ajiaco. Entre 3 o 4. Entre 3 o 4. Usted pone la yuca, usted pone el arroz, usted pone la carne. Y eso es el sancocho. Pero fíjese cómo termina, que es muy político esa canción que usted trae a cuento, que al final dice, y a mí me toca poner la boca. Sí, claro. Y a mí me toca poner la boca. Ellos saben más Bruno que nosotros. Pero hay alguien que se toma el sancocho, ¿no? Entonces, pero yo no tengo sino palabras de agradecimiento hacia el Partido Comunista, hacia los sindicatos y hacia los trabajadores. Si a mí alguien me llega a preguntar en la vida, me dice, Evangelino, si usted no reniega el sindicalismo o el Partido Comunista, no lo nombramos en este cargo, entonces yo le digo, pues no me nombre porque no lo va a lograr. Claro. Yo no reniego de mi pasado, yo me siento orgulloso de mi historia, de mi pasado, como decía, me siento orgulloso de ser hijo de una vendedora de plaza de mercado, casi analfabeta, pero llena de sabiduría popular. Y usted lo sabe, Bruno, yo vivo orgulloso que me crié en el barrio Santa Bárbara de Uga y en la Comuna 18 en Cali. Yo me siento orgulloso de mi historia y de mi pasado. Y por lo tanto, claro, cuando el presidente Andrés Pastrana me dijo, Angelino, le ofrezco ser ministro del Trabajo, estoy hablando del año 2000, pues entonces yo no tenía sino dos alternativas. La primera, aceptarle, la segunda, no aceptarle. Recuerdo que me puse muy democrático. Le pedí 2 días a Andrés Pastrana para consultar. Y entonces le consulté a mucha gente. Y al final terminé como ese muñeco Angelino, que lo jalan de un lado y lo jalan para otro lado. ¿Se acuerda el muñeco de la década del 80? Usted no lo conoció porque está muy jovencita. Muy chiquito. Y ese era un muñeco que le gustaba mucho a los niños y a las niñas. Está bonito el muñeco ese. Pero los muchachos lo jalaban para un lado y lo jalaban para otro. A mí me ocurrió regalarle un muñeco de esos a mis 2 hijas y casi lo destrozan entre ellas. Lo jalaban para un lado, venga, para Angelino para acá y Angelino para allá. Ajá. Y así terminé yo con la consulta cuando me ofreció Andrés Pastrana del Ministerio del Trabajo. Y al final reuní el secretariado mío. El secretariado mío es Montserrat, mi esposa, Ángela, mi hija, mi hijo Nicolás estaba estudiando en La Habana, no lo podía consultar. Y entonces ellas me insinuaron, no,
acepte el cargo, Angelino. Entonces yo tomé la decisión, llamé al presidente Andrés Pastrana y le dije, bueno, yo le acepto el cargo. Y mire, tengo la satisfacción personal, que cuando acepté el cargo me recordaba siempre como ministro del Trabajo de lo que yo había sido como dirigente sindical. Yo decía, ahora tengo que hacer lo que no me gustaba que me hicieran cuando era dirigente sindical. A mí no me gustaba la ilegalización de huelgas. Y entonces dije, como ministro del Trabajo no puedo ilegalizar paros o huelgas. A mí no me gustaban los despidos colectivos. Autorizado por el Ministerio del Trabajo, dije, pues mientras sea ministro del Trabajo, no autorizo despidos colectivos. Promuevo el diálogo social, la concertación. Y claro, y dije públicamente que el salario mínimo tenía que ser mejorado, tenía que ir por encima de la inflación. Incluso el ministro de Hacienda era el actual presidente Juan Manuel Santos Calderón. Y el primer año llegamos a una concertación con las centrales sindicales. El segundo año no llegamos a una concertación. Al final concertamos Juan Manuel Santos y yo con el presidente Andrés Pastrana. Entonces, si a mí alguna persona me dice, Angelino, ¿usted qué opina de Andrés Pastrana? Yo lo primero que le digo es, primero agradecimiento, porque el hombre me nombró ministro del Trabajo sin estar obligado, porque no había votado por Pastrana. Doctor Angelino, pero mire, en el sentido, yo respeto su paciencia, pero me dicen los televidentes que si ya, no será ya tiempo de que se venga usted con la historia de que si se volvió uribista o no. Le vuelvo a insistir. No. Yo tengo un gran respeto por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, hoy senador de la República, pero ni él me ha ofrecido entrar al Centro Democrático, ni yo le he solicitado entrar al Centro Democrático. ¿Usted no lo haría nunca o en política nunca se sabe? Uno no debe decir en política, esta agua no bebo. Pero yo lo que creo es que hay que dejar que se desarrolle el proyecto Centro Democrático. Yo lo que creo es que el proyecto Centro Democrático debe dialogar más con los sectores de la izquierda colombiana. Debe dialogar más. Pero en medio de la polarización y de los odios eso resulta por lo menos imposible ahora, ¿no? Porque mire, si estamos hablando de un camino de paz, el camino de la paz es el perdón y la reconciliación. A mí me gustaría ver aquí en este sitio, de pronto Álvaro Uribe, aquí en el extremo izquierdo. Y allá donde está Bruno, a Holman Morris. Me gustaría verlos. Sería aquí buenísimo. Con usted. Ahí le dejo esa tareita. Bueno, perfecto. Bueno, Angelino, bueno, usted, o sea, no miento al decir, Angelino dijo en el primer café, yo no voy a entrar al Centro Democrático por ahora, uno nunca sabe, pero yo no soy uribista. Entonces, ¿para dónde va? Porque usted es una persona observada por la opinión pública, todo el mundo está pendiente que si la gobernación, que si la alcaldía, que para dónde va, que qué tipo de proyecto político quiere construir. Yo he dicho públicamente, por más cariño que le tenga a usted, no le voy a decir lo que estoy pensando. Ah, no, ¿por qué? Porque no es prudente. Ah, bueno. ¿Quién sabe qué tiene el 14 de mayo del año 2015 diré públicamente si seré candidato a la alcaldía de Bogotá o a la alcaldía de Cali. Pero permítame decirle una cosa. ¿De Bogotá? O de Cali. O de Cali. Pero diré también, pero tengo un problemita en este momento, complicadito. ¿No tiene partido? No, primero que no tengo partido y en segundo lugar que por solicitud de la Corte Constitucional, el Consejo Nacional Electoral tiene que decir si soy candidato por un partido político diferente al partido de la U, o por firmas, o tengo que ser candidato por el partido de la U. ¿Por qué? Porque como hay una ley de partidos, que es la ley 1475, entonces yo le hice una solicitud a la Corte Constitucional el 2 de septiembre y le dije, señores de la Corte, díganme si yo puedo ser candidato por el partido, por un partido diferente al partido de la U, por firmas o obligatoriamente por la ley de partidos tengo que ir por el partido de la U. ¿Y qué, le contestaron? Ellos me contestaron, fueron muy gentiles, el presidente, el doctor Vargas me contestó. Sí. Y al final él mandó mi carta al Consejo Nacional Electoral y dice que eso lo tiene que responder el Consejo Nacional Electoral. Pero entonces uno lo que puede inferir de eso, Angelino, es que de la decisión y la separación con la U es definitiva, es decir, usted se aleja del santismo, busca otros caminos, pero no quisiera, pues usted mismo lo está diciendo, el aval de un partido al cual usted teóricamente pertenece. Vea, lo primero es que Santos pertenece al partido de la U, claro, pero Santos no es el dueño del partido de la U. No, eso es uno. Eso es importante, es que en Colombia
existe mucho la teoría de que el principal líder es el dueño del partido, ¿no? El principal líder es el principal líder, pero no el dueño del partido. Yo vengo del Partido Comunista Colombiano y el principal líder que nosotros teníamos llamaba Gilberto Vieira, ¿Cómo no? pero él no era el dueño del Partido Comunista Colombiano. Yo creo que es importante. ¿Quién era el dueño? ¿El Comité Central? No, el dueño eran todos los militantes. Ya, no, usted... Y entonces le quiero decir esto porque, claro, ¿qué puede pasar con el Consejo Nacional Electoral? Porque el Consejo Nacional Electoral puede decir, Angelino, usted tiene que, por la ley de partido, usted tiene que ser candidato por el partido de la U. Y entonces yo tengo que hacer, yo no puedo salir el 14 de mayo de precipitado a decir, entonces voy a ser candidato a la alcaldía de Bogotá o Cali porque el partido de la U dice, nosotros no vamos a avalar a ese señor, no lo vamos a avalar. Sí, tiene esa autonomía, sí. Eso es una decisión del partido de la U. ¿Qué me toca hacer a mí? Esperar. Eso es muy parecido cuando uno le dice a una muchacha, venga, nos casamos, ella le dice, espérese un momentico. Yo no sé con este man cómo me va a ir. Las mujeres también lo piensan, porque una relación para toda la vida. Pero, Angelino, la verdad, su rompimiento con Santos es un hecho, tiene unos motivos o es una especulación un poco mediática. Yo creo que tiene que ver con que Colombia no le gusta la unidad en la diferencia. Aquí creen que uno tiene que ser igual al otro. Aquí no les gusta la diferencia, la diversidad. Nosotros somos una sociedad diversa, somos una sociedad diferente. Por ejemplo, te doy un ejemplo. No se puede pretender decir que Holman Morris, que es el director de Canal Capital, sea igual a los otros periodistas. Es periodista, pero no es igual a los otros periodistas. Y no es igual al conjunto de los mortales colombianos. Tiene sus propias opiniones, tiene su historia. Sí. Y entonces, porque aquí quieren que Holman Morris sea igual a todos. Y se olvidan que Holman Morris es un tipo diferente. Y Holman Morris es un periodista convencido de que en Colombia se necesita una promoción y una cultura en defensa de los derechos humanos. Y que estos espacios sean espacios al servicio de las comunidades. O sea, que usted, defienden lo público. Usted critica la frase de Álvaro Uribe diciendo que el Canal Capital es servil del terrorismo, es decir... Yo lo que creo es que esto está tomando matices complicados. Esto está yendo de castaño oscuro, como dice popularmente el dicho. ¿Se refiere usted a Carlos Castaño? No. No, ya murió. No, mire, yo lo que creo es que lo mejor que podía hacer, lo digo con todo cariño y con todo respeto, el expresidente Álvaro Uribe, hoy senador de la República, es que en esa ruta hacia la Fiscalía diera una vueltica, sí, y le dijera a Holman Morris, vea Holman, dejemos de llevar esto a la Fiscalía, vamos a dialogar. Dialoguemos. Usted y yo somos diferentes, pero dialoguemos. Yo sí creo que el presidente, hoy senador de la República, tiene un deber, como lo tiene el presidente de la República, que es defender los canales regionales públicos. Ya. Porque es que en comunicación social lo público no niega lo privado. Que exista la televisión privada, pero que exista la televisión pública. Y a mí me parece que Holman Morris, como gerente de Canal Capital, tiene un deber, el deber de defender Canal Capital, y Canal Capital es un canal regional de la televisión pública. Yo creo que sería un error para la democracia, sería contrario a un camino de la paz aprobar una ley que ponga en peligro la televisión pública o la televisión comunitaria. Doctor Angelino, por supuesto que agradecemos esa expresión suya en el sentido de que vale la pena y que es legítimo que exista la televisión pública y un canal como el de nosotros, Canal Capital. Sin embargo, usted reivindica el respeto a la diferencia como un principio fundamental. ¿Usted cree que en el centro democrático se respeta la diferencia? Esa es una discusión de fondo con el doctor Uribe. Y si existe la posibilidad de que usted sea avalado por el Centro Democrático para cualquier aspiración en Cali o en Bogotá a la alcaldía, ¿cómo sería entonces, cómo entroncaría usted que enarbola el respeto a la diferencia con un grupo político muy importante, la segunda fuerza política del país, que está siendo señalada como
que no respeta la diferencia, particularmente su líder principal, el senador Álvaro Uribe? Pues mire, por el presidente Álvaro Uribe y por el Centro Democrático, habla el expresidente Álvaro Uribe y habla el Centro Democrático, no puede hablar Angelino Garzón, porque sería un irrespeto de parte mía. Si ellos me piden opinión, yo les sugeriría fraternalmente, y lo hago públicamente, al senador Álvaro Uribe y a todos los integrantes del Centro Democrático, no olviden que Colombia es un país diverso, es un país políticamente diferente. Aquí hay gente de la izquierda, hay gente de la derecha y hay gente del centro. Y ustedes tienen el deber, como partido político, de dialogar con todos los sectores políticos del país, sin prevenciones. Lo mismo a nivel social. En Colombia socialmente están los empresarios, están también los sindicatos, están las organizaciones campesinas, las organizaciones estudiantiles. Uno tiene que dialogar con ellos sin prevenciones. Y están las organizaciones de derechos humanos. Y esto, claro, es en dos vías. Es de aquí para allá, para acá también. Y lo otro es que, entonces yo creo que ese diálogo, el Centro Democrático debería abanderarse eso. Y en segundo lugar, creo que pues yo aspiro a ser candidato. Lo primero que tengo que esperar es el concepto del Consejo Nacional Electoral. No está en mi agenda pública, lo digo. Ser avalado por este o aquel partido político, ¿no? Yo puedo decirle públicamente que no voy a ser candidato por firmas. No. Si al final, Va con un partido necesario. si al final el Consejo Nacional Electoral me dice, Angelino, usted puede ser inscrito por el partido de la U, ahí me toca esperar que decida el partido de la U. Si el partido de la U toma la decisión de no avalarme, ni a Cali ni a Bogotá, pues de mal, Angelino, se quedó perdón, con los crespos hechos. Uno como entiende se ahí dice. perfectamente que haciendo esas exclusiones, usted no va por firmas, si los de la U le dicen que sí, pues hasta sí. Todo conduce a pensar que usted lo que está esperando, francamente, es que le permita la ley electoral ser un candidato por parte del Centro Democrático, porque ¿para dónde más va a coger? Cambio Radical, pareciera que no, el Polo tampoco, Pero etcétera. le adelanto cosas, vea, Antonio, vea. Como las que no me quiere decir. El Partido Verde me ha dicho, Angelino, nosotros estamos dispuestos a avalar su nombre. La Alianza Social Independiente me ha dicho eso también, la ASI. Yo lo que le he dicho a la ASI es, yo le sugiero a ustedes muy amablemente es convocar a un gran congreso abierto a la diversidad política y social. No es un problema personal. Yo no quisiera que esto se volviera un problema personal. Yo aspiro que el partido que me avale sea un partido que se abra a la diversidad política y social del país. Usted acaba de hacer el gesto, mire, usted acaba de hacer así. Sí. Usted abrió el abanico, fuertísimo. Mejor dicho, usted lo que no me iba a decir ya me lo dijo. Pero mire que frente a eso yo tengo Ana. una pregunta. Y es, ideológicamente, ¿usted con qué partido se identifica? No me ponga a decir eso porque yo ideológicamente me identifico con todo aquel que luche porque en Colombia se respete integralmente los derechos humanos, ¿La izquierda? haya más democracia y que en Colombia además haya más equidad social. Izquierda. Yo no me identifico con la mezquindad. ¿Volvería usted al Partido Comunista Colombiano? No, no está en mi agenda, no está en mi agenda. Ni evidentemente, pues ni a la Unión Patriótica, no. No está en mi agenda, no tengo y no respeto palabras de cariño por el partido. Pero la Comunista alianza, y hablemos de la Alianza Verde, ya dijo usted la Alianza Verde pues tiene un componente importante que es el progresismo. ¿Cómo se siente usted ahí en un dado caso? Pues yo no tengo y no palabras de respeto y de cariño Sí, ¿no? hacia los progresistas. Creo que con Gustavo Petro el establecimiento colombiano debe ser más tolerante, más comprensible. Yo cuando planteo este diálogo entre el senador Uribe y Holman Morris, también creo que en Colombia el establecimiento colombiano, muchos sectores políticos colombianos deberían de hablar con el alcalde Gustavo Petro, hablar más con él. Petro lo dijo ayer a propósito del canal, le dijo, mire, el expresidente y senador Uribe, aquí se trata de tolerar y de conversar, inclusive dejó abierta una posibilidad de acercamiento, pues, o por lo menos de bajarle a la tormenta, ¿no? Pues le hago una sugerencia. Sí, señor.
invite aquí a una diversidad política y social y al alcalde Gustavo Petro y a Holman Morris sobre cómo hacer un gran sancocho, un gran pacto social por Bogotá. Si usted me invita, yo vengo. No, si porque yo logramos, creo que en cuente con eso. Bogotá necesitamos que la gente haga a un lado las diferencias con Petro y entienda que necesitamos unirnos más por Bogotá, unirnos más, la diversidad política y social. Claro. Porque, claro, la gente a veces dice, no, es que no me gusta que Petro diga esto o aquello. Pues es que Petro es el alcalde y es una persona y él tiene todo el derecho a decir opiniones. Es que me recuerdan cuando yo era vicepresidente de la República. Uy, qué horror, ese Angelino está diciendo cosas que no le gustan a Santos. No, es que yo no fui elegido vicepresidente de la República para decir cosas que le gustaran a Santos, sino para decir cosas que ayudaran a la política de promoción y defensa de los derechos usted, humanos. Angelino, ahorita la que le toca a quien fuera su presidente Santos, cuando ya tiene un vicepresidente de unas características muchísimo más complejas, como es Germán Vargas, que ese sí dice es para él, ¿o no? No, mire, yo tengo un gran respeto, tanto por el presidente Juan Manuel Santos como por el vicepresidente Germán Vargas Lleras. Y ellos saben que cuentan conmigo para que les vaya bien en su gestión. Yo quiero que le vaya bien en la gestión a Juan Manuel Santos Calderón y a Germán Vargas Lleras. Sí. Yo no gozo con las tragedias de otros, ni con los fracasos de otros. Yo gozo con los triunfos de otros. Es que en Colombia está predominando la tesis de con tal de que le vaya mal, a mi contrario, yo gozo, no señor. Ese es el enemigo. Esa es la cultura de la envidia que decía Cochise Rodríguez. En Colombia hay tanta envidia que se muere más gente de envidia que de infarto. Eso decía Cochise Rodríguez. Ana María, usted tiene un interés específico con el doctor Angelino. Sí. Hablemos de paz. Me interesan dos cosas puntuales frente al tema y su opinión frente a ellos. Y es, ¿usted cree que es posible este proceso de paz en las condiciones que vive Colombia actualmente? Y segundo, ¿qué opina de Timochenko en La Habana? Primero, mire, la guerrilla no tiene por qué pedirle permiso al gobierno colombiano para ver dónde se mueve. Ellos son guerrilleros, ellos son ilegales. Y creer que entonces un guerrillero colombiano tiene que pedirle permiso a un alto servidor público o a cualquier persona de la sociedad colombiana para moverse, eso es mucha ingenuidad política. Sí. Los guerrilleros tienen todo el derecho de moverse donde ellos les dé la gana y estar donde ellos les dé la gana. En la ilegalidad. Por ellos son ilegales, ellos tienen la cultura de los ilegales. Por lo tanto, no es la primera vez que hay un jefe de la guerrilla de las FARC en el exterior sin el consentimiento del gobierno. Es que los guerrilleros de las FARC o del Ejército de Liberación Nacional no se mueven en el exterior con la ayuda del gobierno nacional o la ayuda de otros gobiernos. Ellos saben moverse, ellos saben moverse. Estarían perdiendo el tiempo una persona que ha estado 40 o 50 años en la guerrilla si no sabe moverse en la ilegalidad. Ellos son ilegales. Que es el principio fundamental de la guerrilla, el movimiento, ¿no? Claro. Claro. Entonces yo creo que hemos hecho de esto un gran conflicto. Esto no es un gran conflicto. Timochenko tiene el derecho de moverse donde le dé la gana, como cualquier jefe de la guerrilla. Y segundo, el tema del diálogo de paz en La Habana es un diálogo del gobierno, que es la institución del Estado, con ilegales. Con ilegales. Ni el gobierno obligó a la guerrilla de las FARC a ir a La Habana, ni la guerrilla de las FARC obligó al gobierno a ir a La Habana. Ese es un diálogo que se hizo de manera libre y soberana. Es un diálogo entre iguales. Puede que aquí no sean iguales, pero allá es un diálogo entre iguales. Y obviamente que el gobierno, yo creo que está actuando sinceramente en cabeza del presidente Juan Manuel Santos. Y el gobierno quiere un acuerdo de paz. Que el país también, y las FARC también quiere un acuerdo de paz. Pero los guerrilleros tienen dudas, tienen desconfianzas. Hay muchas dudas. Mire, la primera duda que tienen los guerrilleros es, bueno, si firmamos este acuerdo de paz, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Nos van a matar, nos van a meter a la cárcel, nos van a extraditar o nos van a matar? Y yo creo que ese es un tema que tenemos que resolver. Tarde que temprano tenemos que resolver en Colombia. El quinto punto, ¿no? Porque si queremos un acuerdo de paz, tiene que estar acompañado del perdón y la reconciliación. La intolerancia no ayuda a eso, la polarización no ayuda a eso. Y por lo tanto, la pregunta es la siguiente:
¿Está dispuesto el gobierno nacional a llevar a un guerrillero que firme un acuerdo de paz al gobierno nacional? ¿Está dispuesto? Sí. ¿Está dispuesto un empresario colombiano a llevar a un guerrillero a trabajar, no haciéndole un favor a la guerrilla, sino como un deber a su fábrica e incluso permitir que sea directivo de esa empresa? ¿Está dispuesto el empresariado colombiano a entender que Colombia tiene que acabar tanta pobreza y tanta miseria redistribuyendo la riqueza, no la pobreza? No, aquí hay muchas dudas, mucha desconfianza. Yo por eso digo que todos queremos la paz, pero no es la primera vez que la guerrilla de las FARC dialogan con el gobierno, ¿no? En el 84 ya lo hicieron con Belisario, en el 91 Caguán, lo hicieron con César Gaviria, en el 2001, 2002 lo hicieron con Andrés Pastrana, y las FARC no firmó el acuerdo final de paz. Puede pasar que las FARC, por dudas, por desconfianzas, Sí. por muchas dudas, desconfianzas que pueden tener, terminen no firmando el acuerdo final de paz. Puede Bueno, pasar eso es una variable que no quisiera nadie de alguna manera, ni las propias FARC. Pero mire, Angelino Garzón, hay una cosa ahí que usted nos pone en el tema, y es el asunto de los tiempos, ¿no? Y voy a lo siguiente. Es claro que el tema de víctimas del cuarto punto no estará zanjado quizás hasta principios del año próximo. Viene el punto que usted menciona, dejación de armas, desmovilización, todos los aspectos concretos del posconflicto en términos de las organizaciones insurgentes, etcétera. Eso va a tener otra discusión larga, bien compleja y bien sobada, porque es la práctica precisa de la desmovilización misma, que va a tener inclusive pues, argumentos de carácter histórico y en fin. Y ahí viene el tema de lo prolongado de este proceso. Primera pregunta. ¿Cuánto usted, desde su óptica, conocedor del Estado colombiano, conocedor de las partes como lo es, usted es una especie de fiel de la balanza en esto también, cómo ve la cosa en términos de tiempos y lo que eso implica social y militar y políticamente? Y por el otro lado, ¿cómo ve usted la opción que empieza a coger un vuelo un poco más grande, más allá de lo que propone la guerrilla, de un cese al fuego bilateral y un desescalamiento, por lo menos un desescalamiento del conflicto? Bien, entonces es una pregunta muy importante, porque los afanes y las angustias del gobierno nacional y el establecimiento colombiano y los tiempos del gobierno nacional y el establecimiento colombiano no son los afanes de la guerrilla, claro, no son. Entonces ellos tienen otros tiempos. Y por lo tanto, si el gobierno nacional se propuso, yo también lo quería así, que el acuerdo final de paz fuera en el 2014, yo creo que no va a ser en el 2014. No. Yo creo que puede ir hacia el 2015. Y en el 2015 la guerrilla puede comenzar a hacer la siguiente pregunta. ¿Cuál va a ser el presidente que va a implementar estos acuerdos de paz? Porque al final lo importante no es firmar el acuerdo de paz. Lo importante es el desarrollo de los acuerdos de paz. Y entonces, porque la gente se pregunta, bueno, en el desarrollo de los acuerdos de paz nos van a matar, nos van a cambiar las reglas del juego. ¿Y qué presidente de Colombia viene en el 2018 que nos garantice implementar los acuerdos de paz? Entonces esas son preguntas que se hace la guerrilla, porque la gente cree que los voceros de la guerrilla son unos analfabetas, no, ellos son gente que sabe de dónde vienen y para dónde van. Ellos tienen criterio y tienen formación política, tienen dudas, tienen angustias como seres humanos. Y esto tiene que ver con la pregunta que usted hace del cese bilateral al juego. Yo personalmente estoy de acuerdo con un cese bilateral al juego. Sobre los temas humanitarios. Cuando era vicepresidente, ¿usted potenció eso dentro del gobierno hasta hace poco, realmente? Yo era muy respetuoso, claro. Estos temas los conversaba privadamente con el presidente. Con el doctor Santos. Pero nunca le llevaba esos temas al Consejo de Ministros. Sí. Porque también tenía que entender que no le podía crear hechos cumplidos al presidente. Claro. ¿Y usted ve que tenga algún sentido práctico y pragmático con lo que usted está de acuerdo? Es decir, ir hacia un desescalamiento y un cese al fuego. Yo creo que sí. Si el gobierno le pidiera a la guerrilla, yo le decía al presidente Juan Manuel Santos, presidente, yo creo que hay que exigirle más a la guerrilla. Yo creo que el gobierno podía decirle a la guerrilla, señores de la guerrilla, vengan acá, conversemos. Conversemos aquí entre grandecitos y mayorcitos. Yo los entiendo a ustedes, ahora entiéndanme ustedes a mí. Comprometan ustedes públicamente a cesar el secuestro
y a poner en libertad sin condiciones a todos los secuestrados. Supuestamente las FARC dijeron que no secuestran Bueno, pues más. mejor que lo digan. Sí. Segundo, comprometan en cesar la práctica de las minas antipersonal y a facilitar el desminado de regiones agrarias. Y comprometan también a cesar el reclutamiento forzado de menores de edad y a facilitar la desvinculación de menores de edad de la guerrilla. Pero fíjese que lo del desminado angelino tiene un cierto veneno, excúseme, porque desminado quiere decir territorio. No, es decir, es una etapa No, superior. es que la mina antipersonal es una práctica muy criminal. Es de las más horrendas, pero implica En la el concepto historia de de las FARC, territorialidad. ellos empezaron por rechazar la colocación de minas antipersonal. Es una cosa interesante de la historia de las FARC. Ellos comenzaron a rechazar la colocación de minas antipersonal. Pero, perdónme, en cambio de eso, ¿qué se supondría que el Estado colombiano tendría que acercarse a las Esa FARC? es la pregunta. Y el gobierno le puede decir a la guerrilla, a las FARC, bueno muchachos, cesen todas las acciones violentas, hombre, contra la población civil, contra la infraestructura económica y contra estos soldados y policías que son gente popular como ustedes. Entonces, entonces lo que usted dice, ¿y a cambio de eso qué? Porque la guerrilla le dice, bueno, gobierno, yo le acepto eso, ¿Pero a qué me cambio, va a dar? ¿qué va a dar? Sí. Yo creo que el gobierno debería comprometerse, las fuerzas militares y de policía, el señor fiscal. Bueno, los guerrilleros que comprometan con estos mínimos humanitarios, le respeto la integridad física. Pero eso, Bueno, pero eso es ley. eso equivale como a rendición ¿por y ¿cómo qué? se llama? Sometimiento. No, qué? no, desmovilización, ¿no? Eso significa un cese bilateral del fuego. Sí. Pero es que- ¿por ¿Pero en qué? qué sentido, Angelino? La verdad que no le entiendo. No, pero ¿por qué? Porque es que un guerrillero no se va a comprometer con unos mínimos humanitarios si saben que si cesan las acciones militares, entonces el ejército los va a buscar y los mata. O la fiscalía los judicializa, no. Ah, ok, ya, es una... ¿Me entiendes? Por eso. transicional en el sentido de transición. Claro, es que eso es una transición. Es que si nosotros le exigimos a la contraparte también tiene derecho a exigir. Por ejemplo, en las negociaciones laborales, los sindicatos le exigían a los empresarios y los empresarios también podían exigirle a los sindicatos. Y uno no tiene por qué enojarse por eso. Segundo, yo creo que el gobierno podía comprometerse a lo siguiente. Bueno, nosotros nos comprometemos. Si le estamos pidiendo a la guerrilla que cese el reclutamiento forzado de menores de edad, pues nos comprometemos a cesar el trabajo infantil. Porque en Colombia tenemos más de 1 millón de niños y niñas en trabajo infantil. Y el deber del Estado es acabar con eso. La pone usted tesa. Doctor Angelino, mire, tan tesa que es cumplir la ley. los colombianos en mayoría creciente y colombianas queremos la paz. Usted ha enarbolado dos aspectos en la transición a esa paz posible y deseable que todos añoramos, que son el perdón y la reconciliación. Y la equidad social. Y la equidad. Falta la verdad. Sin verdad, ¿a quién se le pide perdón? ¿Con quién nos reconciliamos? Si no se reconocen las víctimas, si no se reconocen hechos, las FARC ya empezaron a hacerlo. Ya han recibido a las víctimas en La Habana. ¿Quién falta por la verdad? ¿Qué tanta verdad necesita este proceso para poder que sea una realidad, que se pueda materializar? Porque sin la verdad completa no va a ser posible la paz. Ve, yo le agrego, el mayor enemigo de la paz en Colombia, del perdón y la reconciliación, es la mentira. Es la mentira. La mentira se ha utilizado en Colombia como una estrategia y como un arma de guerra. Entonces la verdad es fundamental, la verdad es fundamental para la paz, para el perdón y la reconciliación. Se necesita verdad. Se necesita, por ejemplo, en el camino de la verdad se necesita conocer las agresiones de la guerrilla a la población civil, pero también conocer las agresiones de los grupos paramilitares, los financiadores y los promotores de los grupos paramilitares en Colombia. Y necesitamos saber también qué servidores públicos en Colombia se comprometieron con grupos armados Uy, se ilegales. está metiendo usted en una vibración de cuerda ahí estoy complicadísima. diciendo cosas de derechos humanos. No, ya lo sé, pero pues chévere Es que que las en diga. temas de derechos humanos, la búsqueda de la paz significa que en Colombia la verdad es fundamental para el perdón y la reconciliación. Lo que es lo contrario a la verdad son los odios y la venganza. Los odios y la venganza no van a revivir muertos.
no, ni mucho menos. Pero yo sí creo que la verdad es fundamental para el perdón. Yo coincido y por ahí le digo, es que la mentira la han vuelto una estrategia de guerra en nuestro país. Y mire, a propósito de los diálogos de La Habana, a mí me preocupa muchas veces que en La Habana lo miremos como una estrategia de guerra. La Habana no es una estrategia de guerra, La Habana es un diálogo entre iguales. Claro. En La Habana no se puede pretender derrotar militarmente a la guerrilla, porque pretender eso significa conspirar contra los diálogos de La Habana. Claro que sí. Y lo otro, el diálogo en La Habana presupone una cultura del diálogo social. Uno no puede construir la cultura del diálogo social ofendiendo al otro. Yo creo que si en La Habana estamos dialogando, deberíamos tener un lenguaje en Colombia favorable a ese diálogo. Angelino, pensando en esa construcción de diálogo y de cultura social, ¿usted cree, usted que ha vivido todo el proceso en gran parte, desde hace muchos años, el surgimiento y el afincamiento del conflicto, ¿usted cree que las condiciones políticas y sociales que dieron origen a esta etapa del conflicto de este país, que empieza hace unos 60 años, se superaron? ¿O cree que podría volver a reencaucharse este conflicto en tanto las condiciones políticas y sociales siguen siendo las mismas? Vea, yo le respondo, escúcheme, Ana, en términos figurados. Sí. La pregunta es, ¿la guerrilla de las FARC de hoy es igual o es diferente a la de hace 50 años? Es la misma, es la misma. Es la misma guerrilla. Lo que pasa es que son más guerrilleros. Hoy son más guerrilleros, hoy están mejor armados. Hoy tienen más experiencia, hoy son más veteranos. Pero es la misma guerrilla. Porque el tema de La Habana no se puede encarar desconociendo los conflictos políticos y sociales del país. No se puede encarar como si le estuviéramos haciendo un favor a la guerrilla. Hombre, le estamos haciendo un favor a estos guerrilleros y son malagradecidos. No, este no es un problema de favores. De país. Este es un problema de propósito de nación. Claro. Entonces, si nosotros queremos la paz, necesitamos la verdad, el perdón, la reconciliación. Y necesitamos un país más respetuoso de los derechos humanos. Necesitamos un país que tome la decisión, un gran pacto por la paz significa tomamos la decisión de nunca más volver a cometer los horrores que se han cometido en Colombia. Pero uno tiene una inquietud, sí. Como soñador que soy, le hago la siguiente pregunta, doctor Angelino. Dado el momento político y el anhelo de paz que tenemos en Colombia, ¿usted se imagina al doctor Uribe reconociendo víctimas, reconociendo su participación en la violencia en Colombia y pidiendo perdón? Y abrazando al contrario. Álvaro Uribe, escúcheme, yo me imagino a Álvaro Uribe dialogando con la guerrilla de las FARC en La Habana. Me imagino a Álvaro. Deberíamos trabajar porque Álvaro Uribe fuera algún día a La Habana a dialogar con la guerrilla de las FARC. Eso sería el final del odio. Angelino Garzón, muchas gracias, pero mire, lo quiero despedir a usted como lo recibimos, sabiendo que usted es un habitual de un sitio, Pilas Cali, que se llama La Matraca. 50 años próximamente. 50 años va a cumplir La Matraca, allá en el barrio obrero. En el barrio obrero. Saludos a mi amigo Humberto Valverde. ¿Usted qué suele ir por allá? ¿Tira paso todavía, Angelino? Sí. Pues yo bailo con mi mujer, yo bailo con ella, No, claro. eso sí es, pues... Yo no puedo tirar todo el paso que tiraba antes porque ya... No digan que yo no puedo tirar porque eso sí no se lo creemos. Yo no puedo tirar como antes. Angelino Garzón, muchísimas gracias por estar en el primer café. Qué buen final. Y mire, lo que Chelín el Rautilio, que usted conoce, para despedirnos, para ir a un corte de una pausa comercial, con el punto cubano. Gracias por estar acá. Y que no lo tomen a mal, ¿no? Es una canción. Para bendita. Santa Bárbara bendita. Rueda. De cantarle a la mañana, brindándole mi saludo a la